Ameliano recibe a Libertad a las 20:15 después de este partido. Aquí autoriza Denis Benítez, ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Y estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para Luqueño ante General Caballero. La mueve el rojo mallorquino, descargó Jordan. Descargó para Aldo. Parra metió giro, marcado por dos, la sostiene, picó Rodi. Buena bola para Rodi, que va profundo y por derecha, cerca del área. Controló, metió el centro, Ferreira arriba. Sacó del fondo en la marca Ever Fernández. La descarga Benítez por derecha, controló Parra, enganchó Parra, hasta el primero, le pegó Parra. Cerró Jorge González. Perdió potencia de lanzamiento porque le quedó para la de palo, pero está haciendo un muy buen partido Aldo Parra en Luqueño. Totalmente uno de los puntos principales y justamente ubicándose por la zona derecha Aldo Parra, por eso recién hacíamos referencia a esa zona derecha que tiene el Sportivo Luqueño, con Parra para trabajar y pasando constantemente al ataque también Rodi Ferreira. Buena posibilidad tenía el gol, el 24 Parra. Movió en corto para Jordan. Santa Cruz lanzó por punta derecha. Es interesante con Ronald Roa, que enganchó. Escapó Roa, está dentro del área. Roa le pegó. Afuera. Pegada al palo izquierdo, pero al lado exterior de la red. Una gran maniobra punzante de Ronald Roa por el costado derecho. Auche para Rodi. Enganchó, que bien la hizo. Le pega o no Ferreira. Bastowski se la queda abajo. Se arrojó, cuán largo es. El portero es pegado, se la queda abajo Landolfi. Y bien por Rodi. Por el costado derecho, movió por la zona, bien para Lautaro. Comas ganando metros, Comas. Metió el centro, rebotó en la marca. Pide mano, muy convencido, pero por ahora hay tiro libre de esquina para Sportivo Luqueño. Sí, fue Juan Alexander Franco a la disputa de esta pelota. En él pega el balón y reclama mano Lautaro Comas. Y se revisa. Y la tendrá que ir a ver. Posible penal. Field review, posible penal para Sportivo Luqueño. Vamos a ver, vamos a esperar. Pero en la primera sí, ¿eh? Si da tiro libre de esquina no pasa nada tampoco, ¿eh? Penal. Penal. Penal para Sportivo Luqueño. Un especialista en la pelota parada. Habrá que ver cómo le va en el penal, que puede quebrar el partido del todo. A 12 metros del grito más apasionante de todos. Toma gran impulso Brian Ayala. ¡Ah! ¡Travesaño! Y a jugar de vuelta. Resetea el Luqueño con Tito. Arce mirando el área. ¿Quién le entra? Va el derecho. La pisó Molinas. La movió para Arce. Arce engancha. Se la quedó para la zurda. Le pegó de zurda. Alfredo Aguilar reacciona a tiempo. Y la saca por arriba. Tiro libre de esquina para General Caballero. Bien, Teo Arce para probar. Intentó mucho hasta aquí. Se ha equivocado en varias. Aquí sí acertando el arco, metiendo un remate bastante peligroso cuando todos pensábamos tal vez en una pelota larga directamente al corazón del área de Luqueño. La jugó para un costadito General. El jugador del partido, Jorge González, el central del General Caballero de Juan León Mallorquín. Busca Clementino, va por su gol dentro del área. González, no salió Aguilar. Definió, quedó el rebote. Cerraron el conducto justo cuando parecía destapado el arco para el primero. Falta. Y entonces, ¿qué pasó, Landolfi? Sí, hubo un descuido ahí en el fondo. Clementino para pelear en lo que sabe, para luchar. Y termina después el árbitro marcando una infracción y castigando también con tarjeta amarilla. Qué descuido en el fondo de Luqueño, ¿eh? Benítez se queda con la pelota, lo va a terminar. ¿Será el final del encuentro? Permite que se juegue Benítez. Va a tirar Bastowski y después lo va a terminar. Ya no hay lugar para más en realidad. Termina el partido Benítez. Empate en Itagua. Luqueño 0. General Caballero de Juan León Mallorquín 0. Así cerraron en tablas este compromiso. A veces solemos mencionar que un 0-0 es mentiroso porque se generan varias posibilidades en un partido con un resultado así, pero en este caso refleja más que nunca lo que sucedió en la cancha. Poquito